Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito sobre la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada va a representar la pendiente, ojo, y que esto es demasiado clave. Va a representar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. En pocas palabras, así, en un lenguaje muchísimo más sencillo, porque pues esta es como la definición ahí formal. En un lenguaje sencillo, podemos decir que si esto que está aquí en rojo, muchachos, es la gráfica de la función f de x, y por ejemplo, a mí me interesa conocer cuál es la pendiente de la recta tangente en este punto, una recta tangente, por ejemplo, así, ¿sí o qué? Me interesa conocer cuál es la pendiente de esa recta tangente, pues simplemente yo calculo la derivada de esa función en ese punto que me están pidiendo ahí. ¿Listo? Es decir, eh, esto simplemente me va a dar la pendiente. Y recordemos que es la pendiente del primer tema del primer parcial. En el tema del primer parcial, recordemos que la pendiente representa simplemente la inclinación que tiene una recta, ¿sí? Que se calcula si a usted le dan el ángulo que se forma entre la horizontal y la recta tangente y la recta, pues simplemente la pendiente se va a definir como la tangente de ese ángulo y que también se definía como y menos y sub 1 sobre x menos x sub 1. Bueno, más o menos es así como la fórmula. Solamente que aquí nosotros la usábamos cuando nosotros teníamos o nosotros conocíamos dos puntos. ¿Sí o qué? En cambio, aquí solamente yo conozco un punto de la recta. ¿Sí? Yo conozco un punto, entonces a mí me interesa conocer solamente cuál es esa. ¿Listo? Y pues esas definiciones a las que llegaron los matemáticos fueron las siguientes. Está esta de acá y esta de acá. La verdad, creo que esta de acá fue como la primera. Fue la primera que desarrollaron los matemáticos. Y ya a partir de un cambio de variable se puede transformar para llegar acá. ¿Listo? En fin, la cosa es que esta es entonces la definición de la derivada en cualquier punto x y esta va a ser la derivada en un punto c. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir esto. A estas diapositivas yo les hice una modificación. Creo que estas son las que tienen, sí, las de Stewart. Tomé este pantallazo del libro de Stewart, que es bien conocido de pronto por ustedes. Muy interesante. Por ejemplo, ese es tomado del cálculo en una variable de James Stewart. Se los recomiendo. Por ejemplo, yo tengo físico, el de varias variables. También es muy bueno. Bueno, entonces, vamos a decir que la recta tangente a la curva y igual a f de x en un punto a, f de a, ¿sí? Va a ser entonces, es la recta que pasa por ese punto, o sea, es una recta que pasa por acá, por este punto, y que va a tener esa pendiente. Es decir, muchachos, es decir, este límite de acá simplemente va a representar una pendiente. ¿Listo? En este caso. Ojo, y esa pendiente existe si este límite existe. ¿Listo? Si este límite no existe, es porque pues no hay una recta tangente ahí. ¿Alguna duda, muchachos?
¿Alguna duda? Ok. Entonces, vamos a decir, la primera derivada de una función la vamos a denotar de las siguientes formas. Cuando yo digo denotar, significa, bueno, ¿qué significa la palabra denotar? Es como colocarle un nombre. Por ejemplo, yo a las funciones las llamo y, las puedo llamar f de x, g de x, sí o qué. Yo les puedo colocar ese nombre. Pero a las derivadas se les va a colocar de pronto un nombre un poco más especial. No le podemos colocar el mismo nombre de las funciones, obviamente, para evitar confusiones. Listo. Entonces nosotros podemos denotar la primera derivada como f, comita arriba o apóstrofo de x. También leído como f' de x. Luego tenemos de y de x. Luego tenemos la derivada de f de x respecto a x. La derivada de f de x respecto a x. Y' y f pues así. Listo. ¿Cuáles son las más cómodas? Esta y esta. A veces esta. Listo, esas son como las que me parecen como más cómodas. Y esta también. A ver, mami, ¿tú qué quieres? De y de x es lo mismo que de x. Pues me estás preguntando de y de x, si estas dos cosas son iguales. Depende, depende, pues de qué va a depender. Am, pues de que usted no puede tener compañero o compañera, no puedes tener aquí algo vacío, ¿sí? O sea, usted no puede dejar esto aquí vacío. Listo. Pero si usted, por ejemplo, dice y igual a x a la 3, entonces ya usted sí puede decir de y de x va a ser igual a de x a la 3 de x. Obviamente este va en paréntesis por la notación de este. Listo. O sea, usted no puede colocar esto aquí vacío. Sí, en la derivación implícita se usa esta y esta. Pues esas son las que yo conozco que se usan más que todo en las derivadas implícitas. Listo. Bueno, ¿qué más les voy a decir de esto? Bueno, así como me interesa conocer la primera derivada, también es posible que me interese conocer la segunda derivada, la tercera y la cuarta. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos? Pues de ahí nace entonces esta tablita. La primera derivada es esta primera fila, la segunda derivada es esta segunda fila y así sucesivamente. Listo, para que lo tengan en cuenta. Eh, esta puede resultar a veces muy cómoda, pero bueno, en fin, al fin y al cabo eso es algo muy propio. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a usar esta definición alterna de la derivada, que es la segunda que les mostré y que al fin y al cabo es esta. Y dice, si este límite existe y este límite existe, o sea, si por izquierda este límite existe y si por derecha este límite existe y son iguales, es decir, si esta pendiente existe y esta pendiente existe y son iguales, esos límites se denominan derivadas laterales. O sea, derivada lateral por izquierda, derivada lateral por derecha. Se dice que f es derivable en un intervalo AB, o sea, en un intervalo cerrado AB, si es derivable en el abierto AB y existen además las derivas laterales por derecha en A y por izquierda en B. ¿Listo? Estos son como los ejercicios clásicos que ustedes pueden hacer. Esto está pues en las grabaciones de talleres anteriores. Realmente este no nos interesa trabajarlo mucho hoy. Dice, sea entonces, vamos a hablar de las reglas de derivación rápidamente. Vamos a tener que, si yo tengo que una función
es igual a una constante, por ejemplo, f de x igual a 5, f de x igual a 1000, f de x igual a Euler, f de x igual a phi, f de x igual a pi, f de x igual a 2, igual a 1. La derivada de eso siempre va a dar cero. Geométricamente, ¿eso qué representa? Que la derivada en todos los puntos va a ser cero. ¿Qué significa que la derivada en todos los puntos va a ser cero? Por ejemplo, si yo tengo que esto es c siempre, sí o que esta sería la gráfica de la función f de x igual a c. ¿Qué significa? Que miren muchachos, en todos los puntos, la recta tangente va a ser siempre así, ¿sí o qué? ¿Y cuál es el grado de inclinación de esa recta tangente? Ese grado de inclinación, noten muchachos que efectivamente va a ser cero. Entonces, por eso es que se dice que la derivada de una constante pues va a ser la derivada de la función identidad. O sea, si ustedes derivan a x respecto a x, les va a dar simplemente 1. Y de forma general, la derivada de una potencia es simplemente bajo el exponente y le resto 1 al exponente de acá. ¿Listo? Si ustedes tienen la derivada de la suma de dos funciones, ustedes simplemente lo que hacen es la derivada, bueno, la suma de las derivadas. Eso se puede generalizar, pero bueno, al fin y al cabo, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, f de x más g de x más h de x más y de x, no sé, ustedes pueden repartir tranquilamente pueden repartir la derivada. No es ningún machetazo. Ojo, esto se cumple con la derivada. No confunden con colocar aquí al cuadrado, al cubo, a la cuarta, listo, para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, les iba a decir algo y se me olvidó. Ah, bueno, después me acordaré. Ahora, el producto de dos funciones, ojo, en este caso la derivada del producto de dos funciones no distribuye, o sea, ustedes no pueden decir, bueno, la derivada del producto va a ser la derivada del primero por la derivada del segundo. No, la derivada del producto va a ser la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la segunda función derivada por la primera función sin derivada. Y leyendo el chat, hay un compañero que dice, Daniel Jaramillo, ¿se puede derivar una superficie en R3? Bueno, esto tiene muchas implicaciones, depende qué es lo que quieras hallar en R3. Pues, por ejemplo, y sí se puede. Sí se puede, Daniel, esa sería como la respuesta puntual. Pero en R3 lo que se hace es como en R3 usted tiene todo el espacio completo, entonces digamos que usted, al tener como una superficie, ¿sí o qué? Al tener como una superficie, ¿usted cómo le va a llevar una pendiente a eso? Entonces ahí se crea el concepto de derivadas direccionales, derivadas parciales, y entonces que también nace el concepto del vector gradiente, que eso es, dizque, la derivada de f respecto a x, pero la derivada parcial en la dirección y, más la derivada de f respecto a y en la dirección j. Pero bueno, en fin, eso lo vas a ver en cálculo vectorial, no es el caso de verlo aquí, pero por lo menos si te interesa esto, de pronto puedes coger el steward, pero de varias variables, y leer un poco sobre eso. No necesitas ni siquiera cálculo integral para hablar de funciones de varias variables. O sea, usted con cálculo diferencial tranquilamente puede trabajar una parte de funciones en varias variables, pero obviamente sin integrales, ¿sí? Puede trabajar la derivada, puede trabajar, y con vectorial obviamente. Listo, por si de pronto te curiosea eso. Pero por el momento, aquí muchachos, y tengan esto muy presente,
Tengan muy presente, aquí en cálculo diferencial y cálculo integral se trabaja en R2, es decir, en el plano cartesiano, en X, Y. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, aquí solo trabajamos en el plano XY. No nos vamos a extender a R3, que aunque es muy interesante, demasiado interesante, pues no es el caso de hacerlo aquí. Y tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, muchachos, es simplemente de abajo sin derivar menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar. Todo eso sobre el de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Listo? Y ojo con esta regla de derivación, muchachos. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo derivo yo, por ejemplo, 5 seno de x? Entonces, no sé, alguien que apenas está comenzando con el juego de las derivadas va a decir, bueno, derivo 5 por el segundo sin derivar, 5 sin derivar por la derivada del seno. Esto pues va a cero y todo el cuento y me queda simplemente 5 por la derivada del seno. ¿Listo? Para evitarse hacer ese producto, muchachos, simplemente apréndanse en esta regla de derivación que es bastante útil. Es más, yo en cálculo diferencial derivaba así como les mostré aquí. Qué vergüenza, muchachos, qué vergüenza. Pero bueno, porque no conocía como bien esta propiedad. Pero después uno de hacer tantos ejercicios aprende a usarla y la ve demasiado necesaria. Simplemente si ustedes tienen una constante que multiplica a una función, ustedes pueden sacar la constante de la derivada y simplemente derivar esta función. Así como dato curioso, les dejo. eh, el operador diferencial, o sea, la derivada de una función es un operador lineal, es una transformación lineal. Pero eso lo van a ver pues en álgebra lineal. Pero solamente es un dato curioso, ¿sí? Porque una transformación lineal, ¿qué es, muchachos? Simplemente es una función que cumple. Que si yo tengo la suma de, por ejemplo, dos números, por ejemplo, pues eso tiene que ser igual a esto. Y vean que, por ejemplo, esto se cumple en la derivada. De que, por ejemplo, si ustedes tienen la suma de dos funciones y las derivan, es lo mismo usted derivar esta función más derivar esta función. Y la otra condición que debe cumplir para que algo sea transformación lineal es que cumpla que al multiplicar un número por la función, por así decirlo, pues yo pueda sacar esa función de la transformación. Y vea que todos estos son datos curiosos que de pronto los pueden motivar, muchachos. Y tenemos la dichosa regla de la cadena también, que si tenemos dos funciones, donde g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces podemos decir que la derivada de esa función compuesta simplemente es la derivada del de afuera por la derivada del de adentro. Ojo, miren muchachos que lo de adentro permanece igual. Esa es la notación de Newton, según tengo pues entendido. Porque tenemos otra notación para eso que sería seguir la notación de Leibniz, que de pronto puede ser un poquito más compleja, que por ejemplo si ustedes tienen la derivada de f de g de x, y lo van a derivar respecto a x, simplemente eso es la derivada de f respecto a la derivada de g por la derivada de g respecto a x. ¿Listo? Esta es usando pues la notación de Newton, de Leibniz, que es bastante interesante. Es más, es demasiado interesante también para efectos del cálculo vectorial. ¿Listo? En fin, en fin. A ver, por ejemplo, si yo tengo que y es igual a x,
Y x se puede escribir como una función de t, ¿sí? La derivada de y respecto a x simplemente va a ser, ah, mm, o no, es respecto a t. La derivada de y respecto a x simplemente va a ser la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t. ¿Listo? Que es básicamente lo que quiero decir. Pero bueno, en fin. Listo. Estos son ejercicios que están en las grabaciones anteriores. Entonces no se preocupen. La idea hoy es hacer ejercicios diferentes. De verdad. Recuerden estas identidades trigonométricas que son bastante importantes. Que el seno es igual a 1 sobre cosecante, el coseno es 1 sobre secante, la tangente es 1 sobre cotangente, la cotangente es 1 sobre tangente, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno, tangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Y la identidad pitagórica que dice que seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1. ¿Para qué es importante esto? Muchachos, es importante cuando ustedes quieran demostrar la derivada de alguna función trigonométrica. ¿Listo? Y también es necesario conocer estos límites. ¿Listo? También estas propiedades son muy importantes. Y bueno, las reglas de derivación de las funciones trigonométricas son la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, la derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cosecante es menos cosecante por tangente, por cotangente, y ya. Muchachos, les pregunto, ¿quieren hacer un ejercicio de, o sea, demostrar por qué la derivada de la cotangente o alguna de estas es así? ¿O hacemos ejercicios donde se apliquen meramente reglas de derivación? Hagamos uno demostrando. Tan animados estos ingenieros. Las demostraciones son buenas. No mentiras, por ejemplo, es que no. Es que realmente, por ejemplo, esto de las demostraciones de las identidades trigonométricas les puede, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo, en las grabaciones anteriores también está todo, esas demostraciones. De una vez, ¿dónde pueden conseguir ustedes esas grabaciones? Las pueden conseguir aquí, en este drive. En este drive las pueden conseguir. Ya les paso el link. Ah, ya se me perdió el chat. Chat. Listo. Ahí pueden hallar ustedes las grabaciones. Entran aquí pues entran al link y en una parte donde dice material digital, hola. Ay, muchachos, se me fue el internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, aquí donde dice material digital, entran y donde dice cálculo diferencial parcial 3 y ya, ese sería el link, muchachos, que abarca prácticamente estos temas, pero con todos los ejercicios que les dije que quedaban pendientes porque pues es la repetición de la repetidera siempre y no, la gracia es por lo menos cambiar un poquito. Listo. Ok. Reglas de derivación, derivada implícita. Muchachos, la derivada implícita se usa simplemente cuando ustedes no pueden escribir una función en términos de, cuando no pueden escribir una función en términos de x, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo,
Ustedes saben que, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, de una vez nosotros sabemos que y va a depender de x. Pero, por ejemplo, si yo tengo y al cuadrado, x al cuadrado igual a 5. Esto me va a formar una circunferencia de radio raíz de 5. ¿Sí? Pero si a mí me interesa conocer la derivada, muchachos, noten, muchachos, que pues aquí yo puedo despejar fácilmente y, lo puedo despejar fácilmente, pero hay funciones donde no es fácil despejar la y. ¿Listo? Y por eso se usa la derivada implícita. La derivada implícita simplemente me dicen, ustedes tienen una igualdad, por ejemplo, f de x, y igual a una constante k, por ejemplo. Entonces la derivada de eso simplemente va a ser deriven en ambos lados, y cuando deriven y, ojo, cuando deriven y, le van a colocar una marquita. Esa marquita normalmente es y' o de y de x. ¿Listo? Eso va a simbolizar que ustedes derivaron la y. Este sí me interesa hacerlo por lo menos. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Dice, halle la derivada de esta función. Bueno, entonces, lo que hacen es, toman y como una función. Listo, toman y como una función normal, como si fuera la x. Entonces, imaginen que esto es, por ejemplo, x a la 3. ¿Cómo derivan x a la 3? Pues bajo el exponente, coloco la variable que hay ahí y coloco eso al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y va a ser simplemente 1. Pero miren que yo dije, vean que yo dije textualmente, dije, ¿cuál es la derivada de y? O sea que yo estoy derivando y. La derivada de y es 1, pero como yo dije, derivada de y, tengo que colocar una marquita. ¿Sí me escucharon bien? Vean que yo les dije, cuando deriven y, coloquen una marquita. Normalmente esa marquita es y' o de y de x. Ahora vean que yo dije 3y cuadrado, me dejé llevar, hombre, 3y cuadrado, por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? 1, pero como derive y, coloco una marquita. ¿Listo? ¿Sí no entendieron esa parte? Más 7, esto es una función por una constante, entonces saco la constante y derivo y. O sea, derivo esto. ¿Cuál es la derivada de eso? Pues es la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? 1. Pero como derive y, coloco una marquita. Y eso es igual a la derivada de x a la 3. O sea, 3x a la 2. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Seguros? Y ya cuando derivan y, muchachos, cuando tienen esa igualdad derivada, simplemente lo que hacen es sacan factor común de y de x o y', quedando 3y cuadrado más 7 igual a 3x a la 2. Despejo de y de x, ¿listo? O sea, paso a dividir esto. De y de x es igual a 3x a la 2 sobre 3y a la 2 más 7. Y ya, esta sería la derivada. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, ok. Entonces pasemos. Sí, Anderson, claro. Esa fue la definición inicial que les di, que la derivada va a representar la tangente de la recta tangente a un punto. Ahora de pronto a ustedes les interesará, ya aquí siguen, bueno, propiedades de potenciación, pues que ustedes deben de tener muy claras, todo el cuento, las del logaritmo. Bueno, antes de pasar a las derivadas de las funciones exponenciales,
Eh, muchachos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto sí se usa en algún momento de la vida? Y pues la respuesta es sí. No solamente se usa pues en el cálculo diferencial, en cálculo uno ni en cálculo 2 ni en cálculo 3 ni en ecuaciones diferenciales solamente, por ejemplo, sino que también se usa en la física. Las aplicaciones de la física, por ejemplo, la interpretación física de la derivada es que bueno, una de las tantas aplicaciones que tiene la derivada en la física es esta ecuación diferencial, que la derivada de la velocidad respecto al tiempo da como resultado la aceleración y que la derivada del vector posición respecto al tiempo es igual a la velocidad. Ojo que esos son cantidades vectoriales. Listo, para que lo tengan en cuenta. Pero pues aquí en este curso solamente vamos a enfocarnos simplemente en el plano cartesiano. Listo, para que no se preocupen. Simplemente nos vamos a quedar con la definición particular de que si yo tengo que una función, de que una partícula se mueve en función del tiempo, pues la derivada de esa posición en ese movimiento rectilíneo va a dar como resultado la velocidad de esa partícula que se está moviendo en un eje X nomás. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana más a fondo en razón de cambio. También tiene aplicaciones en optimización. Es muy normal que a ustedes les interese cuál es la mínima, por ejemplo, cuál es la mínima distancia, cuál es el mínimo material que necesito para yo, por ejemplo, eh, construir una caja que tenga un volumen de tanto. ¿Listo? Sí, esas son como las aplicaciones más notorias de la derivada. ¿Qué más les puedo decir? También en la estadística es importante la derivada, digamos pues que por ejemplo, bueno, la derivada y la integral. Por ejemplo, para quienes les interesa la parte de inteligencia artificial, la parte de predicciones, muchachos, por ejemplo, para ustedes determinar en una regresión lineal cuál es la mejor recta que pasa por esos puntos, la teoría de eso se basa básicamente en una derivada parcial de una sumatoria ahí toda rara de los errores que yo no sé qué. Y eso lo igualan a cero. Entonces, digamos que las aplicaciones de esto son realmente muchas y bastantes buenas. Y solamente por mencionar algunas, las que ahí conozco básicamente, solo las que conozco. La derivada de la función exponencial es simplemente la función exponencial. Pero ahora, ¿qué pasará, muchachos, si yo tengo es esta, a la x? Vamos, si ustedes se saben esta, fácilmente pueden deducir la otra. Por ejemplo, yo sé que si y es igual a una constante elevada a una función, yo puedo aplicar logaritmo natural en ambos lados y bajar esto, ¿sí o qué? Derivo implícitamente en ambos lados. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de y? Simplemente es 1 sobre y por la derivada interna, o sea, la derivada de y. La derivada de y es 1, pero como dije, la derivada de y tengo que colocar una marquita que me representa que derive y. Y derivo a este lado. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues logaritmo natural de a va a ser una constante, o sea que me queda logaritmo natural de a por la derivada de x, que es simplemente 1. Paso ya a multiplicar
Me queda que de y de x va a ser igual a y por logaritmo natural de a. Pero ¿quién es y? Y va a ser a la x. Entonces ya ustedes aquí tienen la regla de derivación que dice la derivada de una función elevada, de una constante elevada a una función es simplemente la, la constante elevada a la función por logaritmo natural de a. ¿Listo? Y así se deducen. Fácil. Ahora, la derivada de la función logarítmica, lo mismo. Cuando tengo que la base es cualquier número a, pues la derivada es 1 sobre x logaritmo natural de a. Y para Euler, simplemente va a ser esto. Logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. ¿Listo? De forma general, las derivadas de la forma, cuando ustedes les piden derivar una función de la forma f de x a la g de x, ustedes pueden usar esta fórmula. Esta fórmula está en el libro de cálculo diferencial de el profesor Jesús del Valle. Eso está ahí en ese libro, pero no es tan fácil no es tan difícil de deducirla. Es más, ustedes no se la tienen que aprender. Eso es lo último que ustedes deben de hacer, aprenderse en esta regla de derivación particularmente, porque esta me parece que es muy larga, muy fastidiosa. ¿Cuándo la pueden usar, muchachos? La pueden usar cuando pues no estén en un quiz. La pueden usar cuando estén así que necesiten saber la derivada de una función de esta forma, pero no están en un examen, ¿sí? O sea, pues para hacerlo más rápido. Aunque ustedes dirán, pues para esa gracia uso símbolo la, pues también. Pero bueno. Bueno, entonces hagamos ejercicios, muchachos. Vamos a hacer ejercicios interesantes. Listo, entonces comencemos. Entonces nos dicen, la cisoide de Dióclides es una curva que está en la ecuación y al cuadrado por 2 menos x igual a x a la 3. Bueno, muchachos, aquí vamos a usar derivada implícita. ¿Listo? Vamos a usar derivada implícita. Y bueno, o sea, nosotros podríamos despejar la y fácilmente, sí, pero digamos que la vamos a trabajar de esta forma para practicar la derivada implícita. ¿Listo? Entonces tenemos esto, muchachos, recordemos que y la vamos a tomar como una función. ¿Listo? Y la tomamos como una función, entonces derivamos y al cuadrado. Esto va a ser un producto, ¿no? Esto es un producto de funciones. Tengo esta función por esta función de acá. Entonces, derivada del primero. La derivada del primero sería entonces 2y por la derivada interna, que sería la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? La derivada de y sería, usemos y', esta vez, y'. Por el segundo sin derivada. Ojo, es interesante, muchachos, eh, que mientras ustedes derivan, canten esa canción, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto? Simplemente es la derivada de 2 menos x. ¿Cuál es la derivada de 2? 0. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Pero aquí había un menos uno que me lo estaba multiplicando. Por lo tanto, aquí me queda por menos 1, ¿no? Igual a 3x a la 2. Ojo, vean los muchachos así, 2 menos x de x, ¿sí o qué? Esto lo puedo repartir, la derivada de 2 respecto a x, menos la derivada de x respecto a x. Esto va a dar 1, y este de aquí, pues este va a dar 0, ¿sí o qué? 0 menos 1 igual a menos 1. Por eso es que me queda ahí un menos 1. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos?
La profe. Ok, ok, ok. Ok, y ya cuando tenemos esa derivada así ya expresada, lo que procedemos es a despejar y', ¿listo? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dejo a un lado lo que tenga y' para sacar factor común si es el caso y pasar lo demás al otro lado. ¿Listo? Quedando entonces 2y', 2 menos x menos y cuadrado es igual a 3x a la 2. Paso este y al cuadrado a sumar, quedando 2y', 2 menos x igual a 3x a la 2 más y a la 2. ¿Listo? Paso 2y a dividir y 2 menos x a dividir. Quedando entonces que y' va a ser igual a 3x a la 2 más y a la 2 sobre ¿quién? Sobre 2y, 2 menos x. Y ya aquí tengo básicamente la pendiente de mi... Tengo la pendiente de las rectas. Listo. Ahora me dicen, hay esa recta tangente en el punto 1,1. Pero ojo muchachos a lo que voy a decir. Ojo, ustedes no pueden hallar la pendiente de la recta tangente a un punto que no pertenece a la curva. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, la cuadrática, ¿sí o qué? Ustedes no pueden hallar la derivada de la recta tangente en este punto porque ese punto no pertenece a la curva. Pero ustedes sí pueden hallar la derivada en este punto, por ejemplo, porque sí pertenece a la curva. Así que desconfíen cuando los profesores den estos números aquí, porque usualmente los profesores colocan esos números ahí todos malos. Yo no sé qué onda con eso. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo compruebo, muchachos? ¿Cómo compruebo de que ese punto pertenece a la curva? Pues simplemente que me cumpla la igualdad. Simplemente reemplazo x y y donde es respectivamente. O sea, por ejemplo, y es 1 y x es 1. Entonces me queda 1 al cuadrado, 2 menos 1, igual a 1. Y esto me queda entonces 2 menos 1, me queda 1 igual a 1. Por lo tanto, yo puedo asegurar que 1,1 pertenece a la cisoide de Diocles. Ese ejercicio nunca lo había hecho en un taller. Es más, nunca lo he hecho. Muy interesante, la verdad. Listo. A la curva. Y vean que si ustedes lo grafican en una graficadora como lo es GeoGebra 1,1, se ve a simple vista que sí pertenece a la gráfica. Y vean que es más, pareciera que yo la puedo mover. Pero la voy a dejar ahí en 1,1. ¿Listo? Lo que tengo aquí de colores, así, los círculos, vean que A es el punto azul y pues lo verde es la curva de la cisoide de Diocles. ¿Listo? Ahora, me interesa hallar la recta tangente. O sea, la recta tangente vendría a ser algo como así, ¿no? Algo así. ¿Sí o qué? Pero a mí no me sirve, muchachos, hacer eso aproximadamente. Yo necesito hallar es la recta verdadera. ¿Cuál es la que es tangente completamente en ese punto? Pues bueno, muchachos, ¿cómo lo hacemos? Pues ya ustedes tienen, muchachos, a ver.
Ya ustedes tienen la pendiente. Esto es la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces sería la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1. Simplemente, ¿qué hago? Reemplazo aquí en mi derivada. 3 por 1 al cuadrado me da 3. Más 1 al cuadrado queda 1 sobre 2 por 1, 2 menos 1. O sea que la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1 es igual a 4 sobre 2 por 1. O sea que esto va a ser 2. Esa es la pendiente, muchachos. ¿Ok? Bien, muchachos, ahí. ¿O hay alguna duda? Ahora, recuerden, no, qué letra tan fea. Recuerde, ahora sí mejor. Recuerde entonces que la ecuación de una recta es y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x0, donde y0 y x0 son un punto conocido. ¿Listo? ¿Cuál es el punto conocido para nosotros? Simplemente donde nos piden calcular la derivada, quedando entonces y menos 1 igual a 2 por x menos 1. Paso esto a sumar y me queda y es igual a 2x menos 2 más 1. O sea que y es igual a 2x menos 1. Vamos a ver si 2x menos 1, la recta y igual a 2x menos 1. Vean que muchos sí se cumple, que es tangente ahí en ese punto. Si la ven, si la tú ahí, muchachos. Vean que es tangente en este punto. Y por mucho que yo la acerque, pues se van a dar cuenta que vean que siempre va a haber un pequeñito espacio y que ese espacio siempre es. Hola, muchachos. Hola. Bien. ¿Sí me entendieron? ¿Sí entendieron esa parte? Miren la parte geométrica, que es bastante interesante. ¿Listo? ¿Ok? Aló. Ok. ¿Alguna duda de este ejercicio, muchachos? Ok. Vamos a ver entonces Profe, yo qué tengo una otra. duda ahí. ¿Cuál era X1 y Y1 cuando Eh, reemplazó en la fórmula de la pendiente? Eso es, recuerda que, a ver, mm, usted sabe que para el primer parcial de cálculo diferencial a ustedes les pedían, halle la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto y pasa por este punto. Entonces ustedes allá en la pendiente, teniendo pues y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Y luego reemplazaban en esta ecuación de la recta, donde y0 y x0 simplemente es cualquiera de estos dos puntos. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. Eso es lo que me quiere decir el x0 y el y0. Solamente que aquí ese x0 y ese y0 va a coincidir con
con este punto de acá, o sea, con el punto donde nos están pidiendo la tangente, ¿sí? Si a usted le están pidiendo la tangente en este punto, si le están pidiendo la tangente en este punto, pues ya y0 va a ser la coordenada en x, en y x0 va a ser la coordenada en x. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir y0 y x0. Por ejemplo, aquí nos pedían la pendiente en el punto 1,1, por lo tanto, x0 es la coordenada en x y la coordenada en y va a ser 1. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Aló, aló, aló. Hola, Muchachos. Ok, bueno, en fin. Bueno, el otro ejercicio es entonces, este está bien chévere. Calcule la ecuación de la recta tangente dada por la función. Ojo que esto también les puede caer en el último parcial de geometría vectorial y analítica. Por ejemplo, a mí cuando yo hice el último parcial de geometría vectorial y analítica, me pedían, halle la ecuación de la recta tangente a la parábola, a una parábola, tal que esa recta sea paralela a otra recta que me daban. Y entonces, pues ustedes pueden hacerlo sin derivar, pero sin derivar es muy complicado. En fin. Listo, entonces para hallar la recta tangente, calculamos la pendiente. Aquí vemos, muchachos, vemos que Y está despejado en términos de X. Pero aquí, miren que sería de la forma f de X a la g de X, ¿no? O sea, me están pidiendo básicamente esta derivada. ¿Están de acuerdo? sí señor. Bueno, ustedes pueden usar la gloriosa fórmula que les puse ahí, pero en presencial, ya les he dicho, obviamente no se van a aprender esa fórmula, sino que tienen que aprender a deducirla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Vamos a deducirla. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer primero? Ojo, y estos pasos son repetitivos para las funciones de esta forma. ¿Listo? Son repetitivos, son siempre los mismos. Para la demostración de esa regla de derivación se hace de esta misma forma. Entonces lo que hago es saco el logaritmo natural en ambos lados. Este exponente de aquí, por propiedad de los logaritmos, lo puedo bajar. Y ya simplemente derivo en ambos lados. Entonces sería la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por la derivada interna que sería la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? 1. Pero como es deriva de y, pongo una marquita que me diga que es la derivada de y respecto a x. Y aquí resuelvo el producto. Simplemente es la derivada del primero, o sea, la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de eso? Sería menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de una función? Recuerden que la derivada del logaritmo natural de una función es igual a 1 sobre f de x por f' de x, o sea, por la derivada interna. Entonces aplico eso aquí. 1 sobre 2 más x por la derivada de 2 más x, ¿cuál es? La derivada de 2 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces me queda así.
¿Listo? Paso Y a multiplicar, muchachos. Paso Y a multiplicar. Queda dy de x es igual a menos y logaritmo natural de 2 más x menos x sobre 2 más x. Pero muchachos, vean que inicialmente yo había dicho que y era igual a todo esto, entonces simplemente reemplazo quién es y. Y me queda que y es igual a 2 más x a la menos x. Y copio y resto normal, logaritmo natural de 2 más x menos x sobre 2 más x. Listo, y esa es la pendiente de la recta tangente en el punto x. En el punto x. Ojo, porque aquí no le pongo x, y, porque vean que eso ya me queda, es una función de una sola variable. Mientras que, por ejemplo, aquí, muchachos, vean que me quedaba básicamente, me quedaba una función en dos variables. Por eso yo colocaba aquí x, y. Listo, vean que ahí interactúan dos variables para poder yo hallar, eh, digamos, esa pendiente que tanto quiero. En cambio aquí, ustedes reemplazan x y simplemente les va a dar la derivada sin ningún problema. Listo. Vean que nos pedían en el punto 0,2. Como yo les dije, siempre desconfíen de sus profesores porque usualmente eso no va a dar. Como este es el caso. Por ejemplo, si yo derivo, bueno, por ejemplo, si yo reemplazo 0 y 2 en esta ecuación, me tiene que quedar y, que es 2, es igual a 2 más 0 a la 0. Y ustedes saben que todo número elevado a la 0 es 0. O sea que esto es, me queda 2 es igual a 1. ¿Esto será verdad, muchachos? Como eso no es verdad, eso significa que ese punto 0,2 no pertenece a esa curva. Por ejemplo, esa curva es esta. La que tengo aquí mostrada, muchachos, esa curva, dije, si ustedes grafican el punto 0,2, no, vean que no pertenece a la gráfica. Si lo ven, vean que no está. Entonces, ¿ustedes qué le pueden decir al profesor en un examen? Profe, pues usted no puede hallar la derivada de la recta tangente a un punto que no pertenece a la curva. Pues no tiene sentido yo hallar la pendiente de la recta tangente ahí. Pues no tiene ningún sentido. No sé. En fin. Entonces, yo lo que hice fue simplemente hago en 0,1 si se cumple. Entonces, en lo que íbamos es que simplemente ya procedo entonces a reemplazar 0, ¿sí o qué? Porque me interesa en el punto 0,1. Entonces, en x reemplazo 0 y en y reemplazo 1. Pues, en el caso tal de que haya un y. ¿Listo? Logaritmo natural de 2 menos, esto va a dar 0, ¿sí o qué? Menos 0. Queda entonces que la pendiente de la recta tangente en 0 es igual a menos logaritmo natural de 2, o sea, menos logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora veamos, ahora escribamos simplemente la recta tangente. Esa recta tangente entonces va a ser y menos y0. Y0 es el punto en y donde me interesa conocer la recta tangente. O sea, menos 1. Igual a la pendiente que nos dio menos logaritmo natural de 2 por x menos x0, que sería 0 en este caso. ¿Listo?
O sea, y igual a 1 menos x logaritmo natural de 2. Vamos a comprobar eso. Vamos a colocar y igual a 1 menos logaritmo natural de 2 por x. Y vean, muchachos, que efectivamente, esa es la recta tangente en el punto que deseamos. ¿Sí ven? En cambio, pues, si por ejemplo yo hubiera graficado esto, pero en el punto 0,2 no tendría nada de sentido tener esta línea recta por acá arriba. ¿Sí o qué? Que no tendría sentido. Para que entonces tengan mucho cuidado con los ejercicios que les tiran sus profesores. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a geometría, pues a la parte geométrica, que es lo que me interesaba. Vamos a hacer ahora ejercicios en los cuales vamos a aplicar un método que se llama la derivación con el método logaritmo. ¿Listo? Ese método se usa cuando tenemos, por ejemplo, muchos productos y cocientes ahí metidos, como es el caso de este segundito de acá. Y la verdad, a mí no me lo enseñaron en cálculo diferencial, ni en integral, ni en ningún curso. Sino que eso uno termina llegando a eso empíricamente, porque realmente es muy, muy útil. ¿Listo? Muchachos, por ejemplo, ¿ustedes cómo resolverían la derivada de esto? O sea, ¿ustedes cómo hallan y'? Simplemente es y' por el cociente. ¿Cuál es el cociente? La derivada del de arriba, o sea, x a la 3 más 1 por coseno de x. Todo eso derivado. Por el de abajo, sin derivar. Más el de arriba sin derivar. Es menos. Sobre el de abajo al cuadrado. Y ahora derive esto que es bien grande, ¿no? Se puede volver como algo cansón. Y eso que en este caso no está tan cansón. Es pasable. Pero vamos a hacerlo por el método logarítmico, para que al menos lo aprendan y van a ver que es muy interesante. ¿Qué dice el método logarítmico? Básicamente es el mismo anterior. Básicamente es lo mismo. Solamente que ustedes tienen que buscar simplificar esta función a través de las propiedades de los logaritmos. ¿Como cuáles propiedades? Pues que el logaritmo de un producto simplemente es la suma, el logaritmo de un cociente es simplemente la resta, y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar logaritmo natural en ambos lados. ¿Listo? Ahora procedemos a simplificar. Vamos a aplicar el logaritmo de un cociente. ¿Cuál es el logaritmo de un cociente? Como están en las diapositivas, el logaritmo natural de un cociente simplemente es logaritmo natural del de arriba menos logaritmo natural del de abajo. Quedando de esta forma, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x a la 3 más 1 por coseno de x menos logaritmo natural de lo de abajo, o sea, raíz de 3, seno de x más 1. Aquí yo puedo seguir simplificando, ¿no? Puedo aplicar la del producto, que es que si yo tengo el producto de dos cosas, yo simplemente tengo la suma de los logaritmos. Quedando logaritmo natural de y es logaritmo natural de x a la 3 más 1 más logaritmo natural del coseno de x menos logaritmo natural de la raíz de 3 seno de x más 1. No es raíz de x,
Ay, sí, raíz de X. ¿Por qué le metí un 3 ahí? Bueno, aquí es una X, muchachos. Aquí es una X. Y aquí es una X. Ya no puedo aplicar más propiedades, ya hago simplemente derivación implícita. Es decir, derivaba esto, que sería 1 sobre y por la derivada de y, que es de y de x, igual a la derivada de esto, vean que es muy fácil, es simplemente 1 sobre lo que tengo adentro por la derivada interna, que sería 3x a la 2, más 1 sobre coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, menos la derivada de esto, que sería 1 sobre raíz de x seno de x, más 1. Ahora sí, aquí de pronto sí se complica un poquitico, pero no tanto como la de ahorita. La derivada de esto es simplemente la derivada de esto da 0, o sea que me queda simplemente desarrollar este producto. ¿Listo? ¿Qué es ese producto? Simplemente la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ya, podemos simplificar un poquito eso. Bueno, paso este y a multiplicar todo esto de acá. ¿Sí o qué? Paso y a multiplicar todo eso. De y de x es igual a y que me va a multiplicar a simplemente 3x al cuadrado, pues ya escribiéndolo como un poquito más bonito, menos seno de x sobre coseno de x, que al fin y al cabo esto se nos va a convertir en una tangente, menos ¿quién? Menos puedo tener, por ejemplo, aquí 1 sobre raíz de x, seno de x, más 1, que me va a multiplicar a 1 sobre 2 raíz de x, seno de x, más raíz de x, coseno de x. ¿Listo? Y simplifican pues tanto como lo vean necesario. Por ejemplo, aquí pueden escribir esto como tangente de x. Y ya, muchachos, ese es el método logarítmico. Muy chévere, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a hacer un ejercicio donde pues lo apliquemos así con un producto bien largo. Vamos a hacer otro. Es que vean, muchachos, que esto es simplemente derivar, hombre. Profe, y en ese caso, en el del ejercicio que acabo de pasar, no se reemplaza la Y. Ah, no lo reemplacé. Ah, no lo reemplacé. Sí, básicamente ya cuando tienen esto, entonces ya sí reemplazan quién es Y. ¿Quién es Y? Y es esto de acá. Y pues, me parece que más que ahorrarnos pasos, muchachos, hacemos menos cuentas. Y hacer menos cuentas hace que haya menos posibilidad de error. Sí, porque imagínense yo hacer ese montón de cuentas que había hecho por aquí. Qué pereza, ¿no? Sí, simplemente pues es reemplazar la Y. En fin, muchas gracias, compañero. Hacemos este último para que hagamos entonces un ejercicio de continuidad, bueno, pues de derivada en un punto específico. Entonces, por ejemplo, muchachos, vean, por ejemplo, hallen la derivada de eso con un producto. No,
No, la verdad que no, no aguanta, no aguanta. Por ejemplo, esto sería, cojan esto como una función, entonces sería la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. Luego calculen la derivada de esto. No, qué pereza. Van a ver que es más fácil hacer lo siguiente, saco logaritmo natural en ambos lados, entonces queda raíz cúbica de x por x a la 4 más 1 a la pi, Euler a la 2x a la 2 más 1. Aplico propiedades, como todo eso son productos, yo simplemente puedo separar eso de una vez como sumas. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Ahora, seguimos aplicando propiedades. Por ejemplo, yo sé que x, raíz cúbica de x es x a la 1/3, ¿no? Más, por propiedad, puedo bajar este pi aquí. ¿Sí lo recuerdan? Pi logaritmo natural de x a la 4 más 1. Y por propiedad, esto simplemente es 2x a la 2 más 1, ¿no? Por propiedad voy a bajar también este 1/3 de acá, para que me quede pues muchísimo más fácil la derivada. Ya aquí este término de la mitad no puedo aplicar nada. Y este de aquí tampoco. ¿Listo? Y ahí procedo a derivar implícitamente en ambos lados. 1 sobre y por la derivada de y, que sería 1, pero como derive y, le coloco una más. Igual a 1/3, o sea, la derivada de esto es saco el 1/3 y derivo simplemente la función, que me da 1 sobre x. O sea, aquí coloco x. Más, saco la constante y derivo esta función, que sería 1 sobre x a la 4 más 1 por la derivada interna, que sería 3x a 4x a la 3. Más, bajo el 2, 4x simplemente. Escribo esto de una mejor manera, paso este y a multiplicar y me queda dy de x es igual a y por 1 sobre 3x más 4pi x al cubo, x a la 4 más 1 más 4x. Y ya simplemente reemplazo quién es y, muchachos. Y me va a dar, ¿qué es esto simplemente? Quedando entonces raíz cúbica de x a la 4 más 1 a la pi, Euler a la 2x a la 2 más 1, que me multiplica a 1 sobre 3x más 4pi x a la 3 sobre x a la 4 más 1 más 4x. Y la verdad, muchachos, me parece demasiado, demasiado cómodo hacerlo así. Uf, 1000 veces que hacer todo ese producto tan grande, hombre. Es más, vean que, por ejemplo, nos ahorramos de hacer disque bajo pi, eh, bajo pi, le resto 1, que yo no sé qué. ¿Sí o qué? Ok, queda muchísimo más chévere, ¿no? 1000 veces.
que tener que derivar raíz cúbica, tener que derivar esto. No. Pero si la cogieron o hay alguna duda, muchachos. Vamos a ver si me dio lo mismo. Sí, 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 sí. Efectivamente. Sí, ok, es que es muy chévere, de verdad que... y es fácil cuando de pronto no le tienes miedo a los logaritmos, o sea, debes de perderle como ese miedo, de verdad. Importante. Bueno, me dan este ejercicio. Vamos a hacer este de acá. Nos dan la función. Hay que hallar el valor de A y B para que la función sea derivada. Ok, entonces nos dicen, sea esta función, determine los valores de A y B para que una función, para que f' de 1 exista. Hay dos métodos, les voy a enseñar primero el largo y luego el corto. Primero, first, ¿qué podemos hacer, muchachos? Simplemente, para que una derivada exista en un punto, primero garantizar continuidad. Es decir, que el límite, cuando x se acerca a c de f de x, sea igual a f de c. Segundo, que las derivadas laterales sean iguales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos pasos. Primero vamos a garantizar continuidad. Es decir, paso 1, garanticemos continuidad. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, o sea, los x menores que 1, de x a la 2, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax más b. Y eso tiene que ser igual a f de 1. Pero ¿quién es f de 1? Sería donde x puede ser igual a 1, o sea, a más b. Hacemos lo mismo que en el parcial pasado, simplemente esto va a tender a 1 igual a, también este me va a más b, y esto me va a más b. Pues muchachos, esas dos igualdades son iguales. Entonces a mí me va a interesar simplemente coger estas dos. Entonces me queda que mi primera ecuación va a ser esta. ¿Listo? Vamos a tener una segunda ecuación. ¿Cómo vamos a hallar la segunda ecuación? Con el paso número 2, garanticemos derivadas laterales. O sea que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de, vamos a usar esta definición, límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Listo. ¿Quién sería f de x para 1 por la izquierda? 1 por la izquierda sería entonces x a la 2. Menos f de 1 por la izquierda, que sería básicamente 1, x menos 1. Y eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x por la derecha, que sería ax más b, menos f de c por la derecha, ¿cuál sería? Sería a más b, sobre x menos 1.
Resolvemos esos límites. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de, esto es simplemente, este me va a dar x más 1. Haciendo pues eh, ¿cómo se llama? La diferencia de cuadrados. Eh, este de acá, Sofía. Simplemente dije que íbamos a usar esta definición de la derivada. Entonces, ¿quién es f de x por 1 por la izquierda? Sería x a la 2. Luego, menos f de c, pero ese c es por la izquierda, 1 por la izquierda. Entonces sería simplemente reemplazo 1 por la izquierda, que sería 1 al cuadrado que da 1. Sobre x menos c, que es x menos 1. Y aquí lo mismo, sería f de x por la derecha, Profe, que ¿puede sería subir, x porfa, más la b, pizarra que no se menos, está viendo? ok, menos f de c por la derecha, que sería reemplazar pues 1 por la derecha aquí. Entonces me queda más b. ¿Listo, Sofía? ¿Listo? Entonces aquí voy a proceder entonces a racionar cuando x tiende a 1 por la izquierda, a factorizar x más 1, x menos 1, x menos 1, igual al límite cuando x tiende a 1 por qué pena, qué pena, qué pena, qué vergüenza. Entonces, en lo que íbamos, que esto me va a dar x más 1 igual a b se va con b, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax menos c sobre x menos 1. El límite de la izquierda va a dar 2, es igual, y aquí simplemente voy a sacar factor común a, y me queda entonces esto, x menos 1. Esto va a dar 1. Me queda entonces que A es igual a 2. ¿Están todos de acuerdo? Muchachos, ¿están de acuerdo? Ok. Ok. Y ya, esa sería mi segunda ecuación. Entonces hago simplemente mi primera ecuación. ¿Dónde está? Mi primera ecuación es esta. A más B igual a 1. Entonces 2 en 1. ¿Qué me va a quedar? A que es 2 más B igual a 1. B es igual a menos 1. Forma larga, esta. Pero ojo, ustedes no siempre van a poder hacer las derivadas laterales por definición. ¿Listo? Entonces, este es el primer método. ¿Alguna duda, muchachos, del primer método? El segundo método consiste en, ojo, el segundo método consiste en hacer
el primer punto igual, o sea, garantizar continuidad. ¿Listo? O sea, tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto. ¿Ok? Pero el cambio viene aquí. Simplemente voy a coger f de x y voy a derivarla, literal. Entonces queda que la derivada de f de x va a ser entonces, ¿quién? 2x, si x es menor que 1, y va a ser a si x es mayor que 1. ¿Sí o qué? Bueno, entendí. Simplemente derivo esto de aquí y derivo esto de acá. Vale. O sea, ¿cuál es la derivada de ax más b? A y b son constantes. B se va y me queda x. ¿Cuál es la derivada de ax? Sería simplemente a. Listo. Aquí sería con x mayor que 1. Estricto. Ahora, f' de 1, ¿quién es? Pues f' de 1 se supone que tiene que ser igual a f. No sé cómo, no me acuerdo cómo es que se simbolizaba las derivadas por izquierda y por derecha. No sé. A ver, voy a buscar. No sé cuál es la notación. Qué pena. No me acuerdo. Ah, bueno. F' y colocan abajo el más o el menos. O sea, sería F' por la izquierda de 1 tiene que ser igual a F' por la derecha de 1. Si estas dos cosas son diferentes, si son diferentes, implica que las derivadas, que la derivada en 1 no existe. Listo. Eso es lo que va a implicar. Si son diferentes. Pero si son iguales, simplemente ya sé que, pues, bien, goleamos. Entonces vamos a ver si esto se cumple. ¿Quién sería f' de x? Sería 2x, ¿no? Obviamente evaluado en 1. Ahorita lo evaluamos. Y por la derecha sería a. Entonces me queda que f de 1, f' de 1 va a ser igual a 2 igual a. Y vean, muchachos, que fue muchísimo más fácil hacerlo por acá. ¿O no? Y es más fácil, corto, y para que vean, a mí en un quiz, no, en el parcial, mi profesor nos puso hallar lo mismo, halle los valores de A y B, es clásico, pero no podíamos hallarle el A y B por acá, por el límite, porque era muy complicado. Entonces nos tocó por acá, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ojo, como les digo, garantizar continuidad siempre lo tienen que hacer. Lo único que cambia es el modo en el cual lo haces. En el cual haces el segundo punto. ¿Listo?
A ver, ¿qué más tengo por acá? Bueno, muchachos, yo creo que ya podemos terminar por hoy.